Algo que nosotros necesitamos tener claro es que nosotros no somos uno más en el barrio, ni en la ciudad, ni donde usted está. Nosotros somos hijos de Dios. Y que lo escuche bien el infierno mismo. Somos hijos de Dios. Usted es un hijo, una hija de Dios. Ah, pastor, pero yo hace una semana que vengo a la iglesia. Si usted le dijo a Jesús, Señor Jesús, yo te invito a mi vida, te invito a mi corazón, yo quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Dios, mi Salvador, mi todo. Cuando usted invita a Jesús a su vida, cuando usted le dice, Señor, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que te he fallado en algunas cosas, o tal vez en más de lo que a mí me parece, te pido que me perdones. Cuando usted hace eso, usted automáticamente pasa a ser lo que la Biblia llama un hijo de Dios, una hija de Dios. Y cuando usted es hijo de Dios, usted es heredero de Dios. Imagínese usted como hijo, como hija de Dios, saber que el dueño de todo lo que hay en este mundo y afuera de este mundo es su Padre. Dios está ahí esperando un relacionamiento de parte nuestra. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Esto es algo que mucha gente no entiende o que no ha sabido entender. Si usted no se acerca a Dios, Dios va a estar ahí con los brazos abiertos esperándolo siempre a que usted se acerque a Él. Pero Él no se va a acercar. La Biblia enseña eso. Pero le voy a decir le voy a dar una noticia. Si usted se acerca a Dios, es porque Dios lo está llamando. Y eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo. No es que un día usted pasó por la iglesia o pasó por la vida y le llegó un mensajito y le dijeron, tenés que ir a la iglesia, andate al lado. No, 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 no. Ese mensajito, esa palabra de Dios, esa indicación a congregarte, es Dios que te está diciendo, te estoy llamando. Te estoy llamando. Y es la bondad de Dios que nos quiere cerca de Él. Como un Padre amoroso que quiere darnos todo y cubrirnos de todas nuestras necesidades, aunque cometamos errores. Porque todos cometemos errores. Algunos errores más grandes, otros errores más chicos, pero son errores al fin. Y como bien dijeron hace un rato allí, en Lascano, muchas veces es por nuestra culpa que pasan las cosas. Pero Dios espera que nosotros, en esos momentos en los cuales pasamos situaciones, miremos al cielo y seamos agradecidos. Y lo alabemos. Nos vaya bien o nos vaya mal. Decirle, gracias, Señor. Darle gracias a Dios es una forma de alabar a Dios. Alabar a Dios lo hacemos en la iglesia cuando cantamos. Ir a la iglesia es una alabanza a Dios. Ir a la iglesia es una alabanza a Dios. Cantarle a Dios es maravilloso. Las cosas que pasan cuando usted le canta a Dios, cuando usted comienza a aplaudir, cuando usted comienza a cantar, a veces cuando recién empezamos a ir a la iglesia nos cuesta, nos da vergüenza, nos da chucho, nos da un montón de cosas, pero en nuestro corazón comenzamos a tararear esa canción y ¿sabe una cosa? Dios está escuchando ese tarareo. Porque Dios escudriña lo profundo del corazón y escucha cada pensamiento que hay en usted. Y Dios escucha esa canción que está entonando, aunque no la sepa, dentro de su corazón. Y Dios trae bendición, ¿sabe? Dios trae bendición. Así que créame que cuando usted está en dificultades, tararee una alabanza, mándele un mensaje a un hermano, a una hermana, al pastor, pídale el nombre de la alabanza, pídale el video, lo que sea, y cántele al Señor y va a ver cómo cosas empiezan a pasar. En el Salmo 107 vamos a leer algunos versículos. Salmo 107, versículo 1 dice, alabad a Dios porque Él es bueno. O sea, cantarle a Dios, alabarlo, o sea, con nuestra música, con lo que sea, alabar a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 107, 1. Alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto es maravilloso. O sea que usted puede cometer muchos errores en la vida, pero sabe que Dios siempre tendrá misericordia para usted. Dios siempre tendrá misericordia para usted. Díganlo los redimidos de Dios, los que han redimido del poder del enemigo. Díganlo,
y los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. ¡Wow! ¡Qué bueno que es esto! ¡Qué bueno que es esto! Versículo 10. Versículo 10. Saltamos hasta el 10. Algunos moraban o vivían en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová, luego que clamaron a Dios, en su angustia los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Eso hizo Dios. Vamos al versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebeldía y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Y ahí tenemos la vida tal vez de todos nosotros. Ahí tenemos dibujados en esos versículos tal vez la vida de todos nosotros, los que están conectados hoy, incluido yo, y los que puedan ver el video el día de mañana. Primero que nada, el llamado a alabar a Dios, a ser agradecidos con Dios, en las formas que sean. Mi servicio a Dios es alabanza a Dios. Cantarle a Dios es alabanza a Dios. Ofrendar a Dios, diezmar a Dios es alabanza a Dios. Todo eso es parte de la alabanza del Señor. No es solo cantar, es si yo canto y estoy alabando a Dios. La alabanza es mucho más amplio. Hablarle a otro del amor de Dios es alabanza a Dios. Es alabanza a Dios. Por eso el versículo 2 dice, díganlo. Fíjense que dice, díganlo los redimidos de Jehová, o los redimidos de Dios, en el versículo 2. Los que ha redimido del poder del enemigo. O sea, a nosotros nos está diciendo, digan todo esto, hablen estas cosas, háblenlo a aquellos que están como ustedes estaban. Háblenle, porque ustedes van a ver gente necesitada, gente en dificultades, gente triste, gente con diferentes situaciones. Díganle estas cosas. Vos sabés una cosa, yo tengo algo que contarte. No es un chisme, pero si querés tomarlo como un chisme, tengo una relación con Dios. Sí. Imagínate la portada de Facebook. Fulano de tal en una relación. ¿Con quién? Con Dios. ¡Wow! El chisme del día. Y cambió mi vida. Cosas empezaron a pasar desde que yo empecé a hacer esto. Ya duermo mejor. Tengo una perspectiva del mañana distinta a la que tenía antes de relacionarme con Dios. Algo empezó a cambiar sin darme cuenta. O tal vez sí. O tal vez sí. Allí en alguno de los testimonios que tenemos hay gente que ha venido a la iglesia con unas hernias enormes de este tamaño y le han desaparecido las hernias. ¿Cómo no va a alabar a Dios esa persona? Imagínense cómo no le va a hablar a los demás de lo que Dios le hizo. Tenían hernias de este tamaño y les desaparecieron. Es bueno cuando Dios hace algo en mi vida, yo contárselo a otro. Es una forma de alabar a Dios. Le habla a cada uno de nosotros y le habla a los congregados, versículo 3, y los congregados de todos lados, de todas las tierras, estemos donde estemos,
en el oeste, en el este, en el norte o en el sur. ¿Por qué? Porque todos nosotros estuvimos perdidos de alguna manera. Todos estuvimos en un desierto en nuestra vida. En un desierto. O tal vez usted que me está escuchando ahora está en ese desierto. Y mira para la izquierda y para la derecha y solamente ve nada. Arena, calor, sufrimiento, padecimiento. Solamente ve que vaya para la izquierda, vaya para la derecha, vaya para adelante o vaya para atrás. Lo único que va a tener es un mal pasar. Y lo único que quiere es que la tierra se lo traiga. Hay mucha gente que está así en este mismo instante. En ese lugar estuve yo. En ese lugar estuve yo. En ese lugar tal vez estuvo usted. Y de allí me sacó el Señor. Yo estuve hambriento, yo estuve sediento. Mi alma desfallecía, como dice el versículo 5. ¿Y cuántos hemos estado así? ¿Cuántos hemos estado así? Que golpea la crisis, que golpea la prueba. Cuando cayó, por ejemplo, la pandemia y tuvimos que cerrar la iglesia cuando estábamos por inaugurarla, por empezar el primer culto, ¿se acuerda, hermana? ¿Qué hacemos ahora? ¿Y qué hizo Dios? Mandó una palabra profética a la iglesia antes de que la pandemia fuera decretada en Uruguay. ¿Se acuerda? Antes de que llegue el primer caso de coronavirus al país, Dios me habló y yo le hablé a la iglesia lo que iba a pasar con nuestra iglesia. Y allí está la hermana sentada que puede dar testimonio de que lo que dije pasó. Tal cual. Y acá estamos todos. No se preocupen, dijo el Señor, no les va a pasar nada a ustedes, ni a los que viven con ustedes, acuérdese, hermana, ni a los que viven con ustedes, me dijo el Señor, ni a los de su familia, no les va a pasar nada en esta pandemia. ¿Se acuerda? A ustedes no les va a pasar nada. Y no nos pasó nada. Yo recorrí todo el país en plena cuarentena, cada departamento, cruzamos los 19 departamentos. Iba y oraba por pastores que estaban en cuarentena, enfermos con la enfermedad, con el COVID. Y allí iba yo, en algunos lugares con una bolsa de surtido, en algunos lugares con una bolsa de folleto, en algunos lugares con una bolsa de Biblia. Y yo estaba allí en la puerta golpeando, pastor, vine a orar por vos. Y recorrimos las ciudades junto con otros 4 pastores y orábamos en las plazas y orábamos en las calles para que el COVID se corte, para que eso se cortara de este país. 2 meses más tarde se empezaron a levantar las cuarentenas y el COVID se fue. Se empezó a abrir todo 2 meses más tarde. Pero estuvimos hambrientos, estuvimos sedientos, estábamos desfalleciendo. Muchos estaban bajando la guardia, muchos bajaron sus armas, muchos dejaron todo y muchos parecieron. Pasamos momentos difíciles, pero allí estaba el Señor, versículo 6. Entonces clamaron al Señor, clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Así que cuando usted esté allí, que se vea en ese desierto, que se la vea difícil, no se desespere. No mire hacia adelante viendo que todo está mal. No mire hacia el costado viendo quién lo va a ayudar. No mire para ningún lado, mire para arriba. Mire al Señor. Mire al Señor. Clame en su angustia, clame al Señor. Y sabe una cosa, Dios le va a librar de esa situación que usted está atravesando. Tal vez no va a pasar lo que usted espera, pero algo Dios va a hacer para que ya no esté como estaba. Algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Tendría tanto para decir sobre este versículo. Porque cuando Dios se empieza a manifestar en nuestra vida, cuando Dios nos saca del camino en el cual veníamos transitando de angustia en angustia, y Dios nos trae a su presencia, nos congrega, como acabábamos de leer, nos congrega, como dice el versículo 3, los congregados, nos congrega en su presencia. Cuando Dios nos congrega, Dios comienza a hablarnos y a enseñarnos y a prepararnos, como dice el versículo 7, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Es como hablaba hace un rato en las exigencias para tener un buen sueldo en un buen trabajo. Necesitas una cierta capacitación.
terminar un bachillerato, algo. ¿La verdad? Hacer alguna carrera corta, aunque sea. Algo. Peinar hormigas, como le dije hoy. No importa, pero algo tiene que estudiar. Entonces, cuando usted ya tiene eso, cuando usted ya se empezó a relacionar con Dios y empezó a aprender algo de la palabra de Dios, ese algo de la palabra de Dios a usted le está dando la herramienta necesaria para lograr lo imposible, para lograr lo que antes no podía hacer. Por eso el versículo 6, el versículo 7 dice, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. La ciudad habitable es donde usted va a vivir con todo el confort y con todas sus necesidades cubiertas. Es el lugar de reposo, es el lugar de seguridad. Es mirar para la izquierda y para la derecha, para adelante y para atrás y saber, estoy seguro, estoy segura, porque Dios está conmigo. Y no importa lo que pase de la puerta para afuera, Dios está conmigo. Me libró hasta ahora y me va a seguir librando mañana. Dios está conmigo. Dios me está hablando, Dios me está enseñando. Dios me está hablando y Dios me está enseñando. ¿Cuántos hay que han pasado por vicios y cuántos hay que en este momento están atados a vicios de cualquier tipo, el alcoholismo, algún tipo de droga, el mismo tabaco? Son ataduras, primero, que te consumen la vida, segundo, que te consumen el dinero y tercero, que te van arruinando lo que ves en el espejo, causando todavía más ansiedad y más depresión y más presión sobre el día a día. ¿Cuántos hay que están atados en esos lugares, viviendo en esas tinieblas, viendo esa sombra de muerte, viendo que día a día vas muriendo, viendo que día a día te vas cayendo en ese pozo y no logras salir por ningún lado? Hay una prisión de aflicción. Hay una prisión de aflicción de la que muchos no pueden salir. Y muchas veces porque fueron rebeldes, muchas veces porque se les dijo no hagas esto y fueron y lo hicieron. Y muchas veces, y hablo a los creyentes, muchas veces el pastor le dijo no vayas por ahí, no hagas eso porque Dios no lo aprueba. Y van y lo hacen. Y viene la instrucción y viene la enseñanza del pastor a la iglesia, y los nuevos creyentes y los viejos creyentes, todos reciben la misma enseñanza. Y el pastor le dice, hagan esto para que les funcione y les vaya bien. Y ellos van y hacen otra cosa. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Dios y aborrecieron el consejo, por eso Dios quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayude. Y ahí tiene usted mucha gente que de pronto conoce a su alrededor, que va a la iglesia y le va peor que a usted. O le va peor que a muchos. Y usted se pregunta, ¿y dónde está el Dios de ese hombre y de esa mujer? Bueno, fíjese que en algo está siendo rebelde. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Cuando uno se cae, se golpea, se tuerce, imagínese quebrado, cuando uno se quiebra le duele. Cuando nos pasa la peor tragedia de nuestra vida, que tal vez en algún momento algo nos pasó, no importa la edad que tengamos, 15, 20, 40, 100, 200, no importa la edad que usted tenga, algo le pasó a usted que lo quebró. Lo quebró. ¿Sabe que muchas veces ese quebrar es por causa de nuestra rebeldía, de nuestro orgullo? Porque la palabra de Dios dice, antes del quebrantamiento viene la soberbia, viene la arrogancia, viene la rebeldía. Antes del quebrantamiento. Así que cuando viene el consejo del pastor, cuando viene el consejo de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios me dice, no hagas esto, y lo haces, prepárate, porque más tarde o más temprano, a la vuelta de la esquina, llega el quebrantamiento. Ahora, cuando yo me doy cuenta de que estoy haciendo mal, cuando yo me estoy dando cuenta de que es algo que está mal en mi vida, y puede que a Dios no le esté gustando, yo le pregunto a Dios, le pregunto al pastor, le pregunto a un hermano, oro, leo la Biblia, y ahí encuentro la respuesta y digo, oh sí, le estoy fallando a Dios en esto. Señor, perdóname porque te estoy fallando en esto, y enseguida recalculamos, como dice el GPS. Recalculamos. Hay gente que está perdida todo el día, ¿no? Recalculando, y da vuelta el GPS, y vuelta, y no sale de ahí. No me da caso. Entonces, cuando usted se da cuenta de que algo está así, deje de recalcular para todos lados. Recalcule de una vez y marque un camino seguro. El camino de decir, Señor,
perdona mi error. Señor, perdona mi equivocación. Señor, perdona mi rebeldía. Señor, perdona el desobedecerte. ¿Por qué? Porque no quiero ser quebrantado. No quiero ser quebrantado, yo quiero vivir en paz. Y fíjense una cosa, el versículo 13 dice, luego que clamaron a Dios en su angustia, los libró de sus aflicciones. A los rebeldes. Al rebelde. A usted que tal vez no está haciéndole caso al Señor, ni al pastor, mucho menos. Cuando venga la aflicción, va a venir, usted va a clamar a Dios. ¿Y sabe una cosa? Dios lo va a escuchar y Dios lo va a librar. Pero no para que vuelva a hacer lo mismo, sino para que sea un hombre, una mujer distinta. Un hombre, una mujer de Dios, que produce fruto y fruto abundante, que es alguien distinto que hace cosas grandes, cosas tremendas. Porque cuando uno está en una actitud equivocada, está en tinieblas, está en oscuridad, todo lo que hace, lo hace a tientas, lo sabe, lo hace por si acaso. Entonces, por si acaso esto, por si acaso lo otro. Entonces tiene demasiados por si acaso y ninguna seguridad. No hay seguridad cuando no hay paz. No hay seguridad cuando no hay paz. Y no hay paz cuando falta la verdad. Lo dije hoy. ¿Y saben cuál es la verdad? El Señor. El Señor. Él, cuando Él está en mi vida, cuando yo estoy alineado con Él, entonces todo en mi vida se alinea. Pero no se alinea a mi capricho, se alinea a lo que Él tiene para mí, que es mucho mejor de lo que a mí me parece. Y es mucho mejor de lo que de pronto la humanidad me quiere hacer sentir, o la sociedad, o el sistema, o las ideologías me quieran imponer o hacerme sentir. Hay algo que Dios tiene para tu vida y necesitas descubrir ese algo que Dios tiene para tu vida porque es lo que va a cambiar tu vida. Es lo que le va a dar un propósito, es lo que le va a dar un sentido, es lo que te va a dar fuerzas cada mañana. Y el propósito de Dios en tu vida muchas veces va a ser esa palanca que cambia todo. Hay muchas personas que publican por ahí, Él es mi motor, y ahí pone la foto del bebé y vieron esos memes que hay que el bebé se le cayó de la cama y también está chateando el celular, se te cayó el motor, les ponen en el meme. Bueno, a veces nosotros nos aferramos a un hijo o a una propiedad, a algo, para que ese algo sea lo que me impulsa a vivir cada día. El Señor nos dice, yo soy más que ese algo, porque ese algo es perecedero, pero yo soy eterno. El Señor es eterno y lo que Dios puede hacer, nadie lo puede hacer. Lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida, nadie lo puede hacer. Solo Dios. Es el Dios de lo imposible. El Padre que está allí de brazos abiertos para su vida es el Dios de lo imposible. Es el Dios de lo imposible. Ese es el Dios que hoy está con los brazos abiertos, extendido para todo aquel que quiera venir a Él, a tener una vida distinta. Una vida en la cual ya no seamos víctimas de las situaciones, en la cual ya no estemos quebrantados, en la cual ya no estemos dolidos y cargando dolores de la vida, de las situaciones, del pasado, rencores ajenos, muchas veces. ¿Cuántas veces estamos caminando el día a día y estamos cargando con nuestras malas decisiones? Porque dijimos algo que no debimos decir, porque hicimos algo que no teníamos que hacer y no nos hemos perdonado o no hemos perdonado a alguien. Eso aflige nuestro corazón y nuestra mente. Y podemos estar disfrutando un rico helado en verano a la orilla de la playa, la mejor playa del mundo. Y puede estar allí en la mejor condición del mundo, pero con una angustia tremenda. ¿Y a cuántos conocemos así? Que no pueden disfrutar nada de lo que tienen por la condición de su corazón. Qué lindo es decir yo, lo que tengo no es mucho. Tal vez es nada comparado a lo que tienen otros. Pero qué tranquilidad tengo en el corazón. Puedo disfrutar de las cosas simples. Puedo disfrutar de la compañía de alguien. Leo la palabra de Dios, le canto a Dios, hablo con Dios, voy a la iglesia, hablo con el vecino, hablo con el gato, hablo con las plantas y estoy bien. No importa, la gente le va a decir que está loca por hablar con las plantas, no haga caso. Usted habla igual.
¿Entiende esto? Usted está bien, porque usted está en paz. Y la paz es señal de que usted está en Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, no la doy como la da la sociedad, no la doy como la da el sistema, no la doy como la da la ideología. La doy de otra manera. Y créame que la manera de Dios es la que funciona. Que fue un poco el mensaje que les mandé hoy a todos en la mañana. La manera de Dios es la que funciona. Es la que al final trae paz. Paz. Y créame que un día de paz vale más que mucha plata en el banco. Vale más que muchas cosas. Un día de paz. Y a veces encontramos la paz en cosas muy simples. Créame que con una simple oración, con una simple apertura de su corazón para hablar con Dios, usted puede encontrar esa paz. Y en el momento de su angustia, de su preocupación, usted va a hablar con Dios y Dios lo va a librar de esa situación. Y lo va a poner en un lugar de seguridad, en un lugar de paz, en un lugar de fortaleza. Eso es lo que le quería compartir el día de hoy. Créalo, hágalo a la manera de Dios y después me cuenta. Que el Señor le bendiga.